Mapping es un juego para generar relatos sobre lo que queramos, sobre nosotros mismos, sobre nuestra empresa, sobre lo que nos rodea, lo que sea. Hacer relatos es estimulante, es divertido, nos impulsa a ver las cosas desde puntos de vista originales. Podemos jugar a Mapping individualmente o en equipos de hasta 6 personas. Para ello contamos con 6 barajas y 2 dados. Cada baraja representa un elemento clave para confeccionar cualquier relato. Personajes, acción, emociones, tiempo, lugar e idea. Cada baraja tiene 32 opciones, aparte de 2 comodines que dan lugar a elegir la que se quiera. Como son 6 barajas, hay más de 1000 millones de posibilidades de relato distintas. En la baraja personaje hay 32 arquetipos. El que nos toque es el que tendremos que incluir en el relato. Por ejemplo, si nos toca heroína, tendremos que incluir una heroína en el relato. Se incluye una pequeña biografía de alguien que representa ese arquetipo a modo de inspiración. En la baraja acción lo que vamos a encontrar son verbos y tendremos que incluir esa acción dentro de nuestro relato. Todos los relatos avanzan siempre a través de acciones clave. Se incluye la definición para inspirar. La baraja emoción lo que incluye son 32 emociones, una de las cuales, la que nos toque, es la que tiene que estar presente en el relato. Se incluye la definición para inspirar. La baraja espacio lo que incluye son 32 lugares y en función del que nos toque le tendremos que incluir en nuestro relato. La baraja tiempo lo que incluye son 32 ubicaciones temporales. La que nos toque tendremos que incluirla en nuestro relato. Y la baraja idea lo que incluye son 32 conceptos. Todo relato tiene algún tipo de idea clave o de ideal que es importante en su desarrollo. El que nos toque tendremos que incluirlo en nuestro relato. Tenemos 2 dados. El naranja es para elegir una baraja. Hay modos de juego en que hay que elegir la baraja que tenemos que utilizar en cada momento. Igualmente, a través de este dado, nosotros podemos inventar o hacer variantes de los distintos modos de juego, girándolo, y en función de lo que nos salga tendremos que elegir una baraja u otra. El dado amarillo es para elegir el formato que debe tener el relato. Puede ser escrito en prosa, puede ser escrito en verso, puede ser dibujado, puede ser audiovisual, hecho con nuestro teléfono móvil, por ejemplo, puede ser representado en un monólogo o si es en equipo en una pequeña pieza teatral, y si nos toca el comodín, pues podemos elegir el formato que queramos. Respecto al dado amarillo, tenemos distintas opciones, sea cual sea el modo de juego elegido. Puede ser que cada jugador o equipo tiren el dado y en función de lo que le salga, tengan que hacer el relato en ese formato. Puede ser también que lo que se haga es una tirada general y todos los jugadores o equipos tengan que hacer el relato en ese mismo formato que salga. Puede ser también que no usemos el dado, que digamos: los relatos tienen que ser escritos, los relatos tienen que ser en verso. A lo mejor hay veces que queremos generar relatos en un determinado formato y en tal caso lo marcamos de antemano. Es que no sé dibujar, es que actuar me da corte, es que si lo grabo con el móvil va a quedar un churro. Bueno, son excusas típicas. Al final todos somos capaces de hacerlo en cualquier formato. Y hacerlo va a ser una recompensa, porque nos vamos a descubrir a nosotros mismos con esa capacidad y además vamos a obtener la recompensa que cada formato nos ofrece. ¿Cómo se juega? Primero se presenta el Master Game, la persona que dirigirá el juego en adelante. Si aún no existe, se puede elegir, puede ser uno de los jugadores. Segundo, se presenta Cronos, que será la persona encargada de controlar los tiempos en adelante. Igualmente, si no existe, se puede elegir y puede ser uno de los jugadores. A continuación se presentan brevemente los jugadores o equipos. Ya hemos dicho que se puede jugar individualmente o en equipos de hasta 6 personas. Una vez repartidos los roles, el Master Game plantea el objetivo de la sesión. Puede ser hacer relatos para pasar un rato divertido sin más, o puede ser que queramos a lo mejor hacer un relato sobre nuestra empresa, sobre nuestros productos, sobre un tema específico. En la web, en el manual de usuario en PDF, hay información adicional sobre los distintos tipos de objetivos y dinámicas asociadas. Cuando ya tenemos definido el objetivo, es hora de plantear el modo de juego. Más adelante vamos a ver algunos. En este punto también se indica el tiempo que se va a dedicar a cada fase. Ahora vamos a ver también las 3 fases. Y también vamos a elegir lo que se hará con el dado amarillo. Si cada jugador o equipo le lanzará
para que le digan qué formato tiene que hacer el relato, si será una tirada general para todos los jugadores o equipos, o si no se usará el dado y se dejará libre el formato o se indicará un formato para todos. Como acabamos de decir, hay 3 fases. En la primera, cada jugador o equipo se hace con sus cartas en función del modo de juego elegido y con el dado amarillo se hace lo que se haya establecido. En la segunda, cada jugador o equipo crea su relato con las cartas que ha reunido y en el formato que se haya determinado. En el manual de usuario hay referencias de tiempo que se puede dar en función del formato en que se vaya a hacer el relato y más o menos de la extensión en que hay que presentarlo. Por ejemplo, a un relato escrito pues se le podría dedicar 1 hora para crearlo y presentar entre 20 y 35 líneas. A un relato audiovisual se le podía dar 90 minutos y presentar entre 2 y 4 minutos. Son referencias. El Master Game además siempre tiene la potestad de, por ejemplo, declarar una prórroga si ve que a todo el mundo le está resultando escaso el tiempo. En esta fase es interesante dar a los jugadores y equipos la posibilidad de que busquen el espacio para crear que les sea más cómodo. A lo mejor, si estamos en una sala, pues se dice, bueno, ahora que cada uno se mueva donde quiera y dentro del tiempo que se haya estipulado, nos volvemos a ver ya con el relato creado. Es importante que el espacio y el tiempo fluyan porque creativamente siempre es un impulso. La tercera fase es la presentación de los relatos. Antes de la presentación se recuerda a los demás jugadores esas cartas con las que se jugaba y ese formato en el que había que hacer el relato. Si por ejemplo el relato es escrito en prosa o escrito en verso, se lee a los demás. Si es dibujado, se expone, se presenta y en su caso se añaden las explicaciones necesarias. Si es audiovisual, se presenta en el teléfono o en una pantalla más grande. Y si es audio, simplemente pues se puede reproducir en el móvil o en otro tipo de reproductor. Si es representado, si es individual, pues es hacer un pequeño monólogo a los demás. Si es en equipo, pues representar la pequeña pieza teatral que se haya preparado. Finalmente, como colofón, se puede hacer una entrega de premios en las categorías que se quiera. Puede establecerse un jurado, pueden votar todos los jugadores, puede votar público, si lo hay. En el manual de usuario se incluye también muchos modelos de diplomas imprimibles para que uno cree las categorías que quiera, los imprima y los entregue. Ahora vamos con los modos de juego. Primero de todo voy a explicar qué es levantar una carta al azar. Bueno, en realidad es simple. Por ejemplo, hacer así y decir, esta es la mía, un comodín en este caso. O por ejemplo, cortar por aquí por la mitad y decir, esta es la mía. En definitiva, al azar es cualquier mecanismo en el que tú de antemano no sepas lo que te va a tocar. El primer modo de juego es el Icebreaker. Estamos en una presentación, en un evento, en un curso, en cualquiera de estas situaciones en que las personas nos tenemos que presentar brevemente a los demás. En vez de recurrir a un método tradicional, jugamos por ejemplo con 3 barajas para que sea más ágil y cada uno de los participantes tiene que levantar una carta de cada uno de los montones. Y yo debo presentarme a los demás a través de estas 3 cartas. En cuanto al formato, al ser una presentación, lo más normal es que sea oral, aunque también se puede optar por otro camino. Esto va a ayudar a que nos presentemos a nosotros mismos y tengamos una primera impresión de los demás más original y emotiva. El modo chispa es el modo básico. Las 6 barajas boca abajo y cada jugador o equipo por turnos va levantando una carta de cada montón. Dora, chocar, tristeza, verbena, iglesia, felicidad. Estos serían los 6 elementos. Podríamos tirar el dado amarillo para que decidiera el formato. En este caso, el comodín. Podríamos tirar uno para todos, como ya dijimos, y en este caso todos tendríamos que hacerlo en forma de poema o podríamos no usarlo. Con la combinación de cartas que se ha reunido y con la opción de dado, en su caso, cada jugador o equipo debe hacer el relato en el tiempo que se estipule. Más tarde se presenta y en su caso se hace la entrega de premios. Posibles variantes de este modo. Se puede jugar con menos barajas. Jugamos solo con 4, jugamos con 5. También tenemos la opción, alguna de las cartas, en vez de ser al azar, se puede elegir. Por ejemplo, decir, se puede elegir la emoción. El modo picoteo es igual que el modo chispa, con la salvedad de que en vez de coger una carta
de cada baraja utilizamos el dado naranja y en nuestro turno nos va diciendo de qué baraja tenemos que coger la carta. Exploradora, asco, noche de San Juan, saltar, nave espacial, felicidad. En vez de tener, como en el modo chispa, una carta de cada baraja, tendremos igualmente 6 cartas, pero de las que vaya decidiendo el dado. Se decide qué hacer con respecto al dado amarillo, luego se crea el relato, se presenta y en su caso se entregan los premios. En el modo ruleta rusa también partimos con las 6 barajas boca abajo, pero en este caso sí que vamos a elegir. Lo que pasa es que vamos a elegir de la siguiente manera. En cada una de las barajas yo puedo levantar hasta 3 cartas hasta quedarme con una. ¿Qué ocurre? Que si a mí no me gusta la primera y paso a la segunda, ya no puedo volver a la primera. Y si no me gusta la primera ni la segunda y paso a la tercera, ya sea lo que sea, me tengo que quedar con la tercera. Así con cada una de las 6 barajas. Por ejemplo, en este caso voy a elegir el tiempo para el relato. Levanto la primera, no me convence, voy a levantar otra más. Tormenta, tampoco me convence, voy a levantar una más. Pero ya, como no puedo volver atrás, lo que me salga aquí me lo tengo que quedar. Funeral, pues no he tenido suerte. Con las 6 cartas que reunamos y en función del uso que demos al dado amarillo, hacemos nuestro relato, lo presentamos y en su caso, la entrega de premios. El modo levadura es la creación oral en vivo. En este caso, solo se puede jugar individualmente. Los jugadores se disponen, por ejemplo, alrededor de una mesa con las 6 barajas boca abajo en el medio y por turnos se va lanzando el dado naranja que te indica de qué baraja tienes que coger la carta. Por ejemplo, tiro la primera y me sale una emoción. Deseo. Tenía un enorme deseo de comer chocolate. El siguiente jugador, tiempo. Es algo que siempre me pasa cuando nieva. Siguiente, lugar. Quizás podríamos ir a ese bar donde lo ponen tan rico. Tiramos más, tiempo. Pero aparte de la nieve hace demasiado viento para salir de casa. De este modo, con la aportación de los distintos jugadores en función de lo que le diga la carta, el relato va creciendo, creciendo y creciendo. En este caso, el Master Game se encarga de grabar el relato, de registrarlo de algún modo. Asimismo, se establece un tiempo para cada intervención y un tiempo para el total del relato. Atreveos a inventar más modos de juego, hacer variantes de los que existen. Las 6 barajas y los 2 dados son una invitación a ello. Podemos jugar con más barajas, podemos jugar con menos barajas. Puede ser el dado naranja el que nos diga con qué barajas jugar en cada oportunidad. En los modos de juego que hemos visto, prima el azar, la carta que te toca. Pero también se puede elegir. Al repasar las distintas opciones, hay 32 por cada baraja. Una de ellas puede hacernos clic y quizás sentirnos en ella especialmente reconocidos. Esto sobre todo va a pasar en relatos que tienen a lo mejor un propósito mucho más definido, en tipos de relatos corporativos o los que hay un tema. Además, se puede mezclar. Podemos a lo mejor fijar algunas opciones. Por ejemplo, a lo mejor estamos haciendo un relato donde tenemos claro que el verbo clave tiene que ser regalar y que tiene que ver con el otoño. El relato que queremos hacer tiene estas 2 opciones elegidas, fijas. Y entonces lo que abrimos al azar son las otras 4. El azar sobre todo va a impulsar la creatividad, que con cartas inesperadas establezcamos conexiones sorprendentes. Y la elección nos va a acercar muchas veces a algo más estratégico, a poner cara o encontrar aquella elección con la que rápidamente nos sentimos identificados. En el manual de usuario vais a encontrar también más información sobre el azar y la elección y por ejemplo también sobre el orden y el caos, que también es una cosa interesante e inspiradora. Mapping es transversal para todos los públicos. De hecho es interesante, valioso, los relatos que cada uno podemos generar sobre lo mismo desde nuestra perspectiva de edad, género, condición social, cultural. Es verdad que los niños hay conceptos que no entenderán, o entenderán a su manera. Cabe la opción de quitar las barajas que quizás sean menos accesibles para ellos, o las cartas en concreto, y también podemos dejar que ellos interpreten esas cartas desde su perspectiva. Suele ser divertido en muchas ocasiones, y revelador también. El juego contribuye a que fluya y brille la comunicación a través del lenguaje de los relatos en cualquier ámbito. Da fondo, forma y claridad a lo que queremos transmitir, y ayuda a escuchar y a entender también lo que otros expresan. Todo ello en un contexto lúdico que impulsa la expresión creativa a través de un lenguaje que nos es familiar y evocador.
el de los relatos. Personajes, emociones, acciones, espacio, tiempo, idea, son el sustrato de nuestras ambiciones, de nuestros deseos, de nuestros sueños. Juguemos.